Amén. Podemos sentarnos. Tal vez muchos de vosotros habéis oído este término que se denomina resiliencia. Bueno, ya de entrada es una palabra un poco complicada a veces de pronunciar, la palabra resiliencia. Bueno, la resiliencia es un término que se empleaba o se emplea en la física para hablar de la resistencia de los metales. Un metal sometido a una fuerza, pues tiene una resiliencia que le hace que no se rompa. Esa terminología pasó también al terreno de la psicología y hoy día también se utiliza el término resiliencia para hablar de la capacidad que tenemos para no rompernos cuando pasamos por una prueba, por una dificultad en la vida, sino esa capacidad de remontar esa situación adversa, de estrés, cualquier tipo de problemática, traumática o del tipo que sea, esa capacidad que tenemos y que tenemos que desarrollar y ejercitar para no, pues, acabar con una depresión profunda o un problema de cualquier otro tipo. Por tanto, la resiliencia como esa capacidad de reponernos de las situaciones que nos son adversas. En la segunda carta del apóstol Pablo, que acabamos de leer en ese capítulo 12, el apóstol Pablo escribe esta segunda epístola porque dentro de la propia iglesia, una iglesia que él había fundado, una iglesia que era hija suya, pues habían surgido una serie de personas llamados falsos apóstoles que habían venido también de fuera de la iglesia y habían predicado y habían compartido con los hermanos y habían cuestionado el ministerio del apóstol Pablo, de tal manera que no estaba muy claro para ellos si Pablo era un auténtico apóstol de Jesucristo, por cuanto no había estado en vida con el Señor Jesús. Se cuestionaba también el hecho de su espiritualidad, la espiritualidad del apóstol Pablo. Se cuestionaba su predicación, se cuestionaba el hecho de su propia presencia. Decía que escribía con dureza, pero cuando estaba con ellos, pues era blando y tierno. Por tanto, el apóstol Pablo tiene que reivindicarse dentro de su propia iglesia, de la iglesia que él había fundado. Y por tanto, diríamos que se tiene que enfrentar con una situación muy adversa, muy compleja para él mismo, por cuanto se le estaba cuestionando y tiene que empezar a reivindicarse. Por eso, a lo largo de la epístola va a ir comentando diferentes situaciones que tratan precisamente de eso, como este capítulo 12 en el cual hemos leído. Fijaros que en el capítulo 12, después de las primeras palabras, dice: ¿me he hecho un necio al gloriarme? Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Por tanto, una carta que trata precisamente de reivindicarse dentro de su propia iglesia. Creo que podríamos transportar la situación para nosotros hoy y también que pudiera, diríamos, sernos de edificación. Y la pregunta que me gustaría que pudiéramos pensar es cómo vivimos cada uno de nosotros desde la fe cuando pasamos por, diríamos, situaciones complejas, complicadas en nuestra propia vida, cuando se nos cuestiona, cuando se nos rechaza, cuando se nos critica, cuando pasamos por pruebas del tipo que sea, cuando pasamos por situaciones traumáticas en la vida, cuando las cosas empiezan a complicarse en nuestra propia experiencia personal, y los contextos podrían ser múltiples. Pueden ser a nivel personal, a nivel privado, pueden ser a nivel familiar, a nivel relacional, pueden ser incluso a nivel, diríamos, laboral, pero también pueden ser a nivel espiritual o de vida de iglesia. En realidad, en cualquier ámbito en el que pudiéramos pensar, pueden darse situaciones complicadas que nos hacen ver nuestra propia fragilidad y nuestra vulnerabilidad en cualquier momento de nuestra propia vida. Y la pregunta que nos viene
a continuación, o podría venirnos, es: ¿realmente tienen algún propósito en nuestras vidas estas situaciones? ¿Realmente nos sirven para algo? ¿Qué lugar debe de ocupar el Señor en mi vida cuando yo estoy pasando por estas circunstancias? ¿Cómo debo de afrontarlas? ¿Cómo debo de vivirlas? Y creo que el apóstol Pablo, a lo largo de este capítulo 12, les va a contar a los corintios cómo él está viviendo esta desafección, esta falta de cariño y de reconocimiento de su persona, además del juicio permanente de su ministerio, del ministerio del apóstol Pablo por los hermanos de su propia iglesia. Y todo ello a través de una analogía, que es la analogía de una enfermedad que el apóstol Pablo tiene y que se ha convertido en un aguijón en la carne, y que va a mencionar cómo él está trabajando esa situación para que no se convierta en un problema y en un tropiezo, sino todo lo contrario, en una bendición. Así que creo que en esta mañana podríamos formularnos una pregunta para intentar darle respuesta, y es: ¿qué función pedagógica tienen los problemas o los obstáculos en nuestra vida? ¿Qué nos enseñan los problemas y las dificultades que atravesamos en la vida? ¿Qué nos enseñan a cada uno de nosotros? Bueno, creo que en primer lugar, una de las funciones de los problemas, de las dificultades, es mostrarnos nuestra humanidad, es mostrarnos nuestra fragilidad y vulnerabilidad, para prevenirnos de una cosa que es el pecado imperdonable, la soberbia, para prevenirnos contra la soberbia. Por tanto, la primera función de los problemas y las dificultades y aquello que nos parece como un mundo que se nos echa encima, tiene una función pedagógica, y es mostrarnos nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, porque con ello el Señor pretende curarnos de ese virus llamado la soberbia que puede brotar en cualquier momento en cada uno de nosotros. Fijaros, como he dicho, el apóstol Pablo estaba siendo cuestionado por aquellos a los cuales él había llevado el Evangelio, por algunos que habían llegado de fuera y estaban arrastrando a los hermanos, y por tanto, en ese sentido, está viviendo una situación muy complicada, emocionalmente y ministerialmente, el apóstol Pablo. A estos los denomina él los falsos apóstoles. En el capítulo 11, en el versículo 3, allí habla de ellos como falsos apóstoles. Y ahora el apóstol Pablo les pide a los corintios que, mirad, permitidme un poco de locura. Y les dirá en el capítulo 11, versículo 16, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Por tanto, es como: dejadme, por favor, deciros algunas cosas de mi persona y de mi ministerio, el apóstol Pablo. Y realmente es un lenguaje irónico, porque en este capítulo 12, él habla en tercera persona de un hombre que él conoce. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿vale? Estos que van de espirituales se van a enterar de quién es verdaderamente espiritual. Dice: yo conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice: y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Evidentemente estaba hablando de su propia persona, de él mismo. Él había tenido esas revelaciones de parte de Dios y esas visiones que Dios le había dado. Y dice: de tal hombre me voy a gloriar, me gloriaré. Versículo 5. Dice: pero de mí mismo, del Pablo humano, dice: en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Por tanto, si alguien tiene de qué gloriarse, podría decir yo más, como en aquella carta a los filipenses, porque si estos van de apóstoles y superapóstoles, mirad, yo he tenido la dicha y el privilegio de que Dios
se ha revelado en mí y me ha revelado y me ha llevado al tercer cielo y al paraíso, y he escuchado cosas y visto cosas inefables. Y en esa ironía y en ese lenguaje irónico que el Pablo lo sabe utilizar muy bien, dirá en el versículo 6, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye en mí. Está diciendo, yo tendría de qué gloriarme, pero no lo voy a hacer, aunque tendría mucho para decir. Pero Pablo, es que ya lo has dicho, ¿veis la ironía? Ya lo has dicho, que has tenido el privilegio de escuchar, de ver cosas inefables. Por tanto, en esa ironía que el apóstol Pablo está poniendo delante de ellos, lo que les quiere decir es, mirad, por ahí van algunos que van de espirituales, ¿vale? En todos los sitios siempre están los espirituales. Van los que van de espirituales, pero mienten, difaman, mienten sobre mí, difaman sobre mí y dicen cosas que no son verdad. Y encima van de espirituales. Les digo, gloria a Dios por ello, ¿eh? Los espirituales mienten, difaman y dicen cosas que no son verdad. Y me ponen de carnal a mí. Y resulta que el carnal es al que Dios le da las visiones y las revelaciones. ¡Qué ironía de la vida! Claro, a Pablo ya le han llevado al límite. Y cuando nos llevan al límite, a veces decimos cosas que en circunstancias normales no diríamos. Por eso dice el apóstol Pablo, oye, a ver, perdona, permitidme la locura, déjame un poquito de cancha para que yo me pueda también defender, ¿verdad? Porque parece ser que los pastores, los apóstoles nunca se pueden defender y siempre tienen que recibir y recibir. Y ya el apóstol Pablo, cansado de tanto recibir, dice, vale, un momento, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a hablar claramente. ¿Quiénes son los espirituales y quiénes son los carnales? Y por sus hechos, pues los conoceremos. Y entonces el apóstol Pablo, en ese contexto del que estamos hablando, va a utilizar un símil, una analogía, para mostrarles a ellos que la primera función de los problemas y de las dificultades, como las que él se está encontrando, tienen un propósito, y es el de bajarnos del pedestal, es la de ponernos en nuestro sitio, es reconocer nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, quiénes somos realmente, para que no nos envanezcamos, para evitarnos el peligro y la tentación de la soberbia, de ir de soberbios por la vida y de subidos por la vida. Y entonces el apóstol Pablo va a hablar de sí mismo, no necesita hablar de nadie, sino de sí mismo. Y por eso les va a hablar de ese aguijón en la carne. Dice, yo teniendo mucho de qué gloriarme, sin embargo, mirad, el Señor me ha puesto un aguijón en la carne. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Bueno, perdón, el 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. O sea, para que no me vuelva un soberbio. Para que no me enaltezca sobremanera, me ha sido dado un aguijón en la carne. Bueno, algunos estudiosos del apóstol Pablo piensan por Gálatas, capítulo 4, versículos 13 al 15, que probablemente Pablo tenía una enfermedad en la vista y que además era una enfermedad un tanto repulsiva para la gente que le veía, ¿no? Y dice, si vosotros hubierais podido, os hubierais sacado los ojos para dármelos. Y algunos piensan que este era el aguijón en la carne, más allá de que fuera ese u otro aguijón en la carne, lo que sí que se presupone es que era una enfermedad que le había sido dada al apóstol Pablo. Era una enfermedad, una situación adversa. Las situaciones adversas pueden ser múltiples en nuestras vidas, pueden ser enfermedades, pérdidas, problemas emocionales, empresariales, eclesiales, como en el caso de Pablo, y que pretenden curarnos contra el virus de la soberbia. Y lo que pide de nosotros es que estemos dispuestos a aprender. Por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Por eso me fue dado el aguijón en la carne, para prevenirnos y prevenirle contra la soberbia. El hecho de que él era el apóstol más brillante,
el apóstol que había predicado más, el apóstol que había abierto más iglesias, el más culto, el más formado a los pies de Gamaliel. En fin, había tantas cosas de las cuales él podía presumir, pero dice que le fue dado un aguijón en la carne para que le pusiera en su sitio. Y la idea puede ser que cuando todas las cosas nos van bien, cuando todo funciona correctamente, cuando estamos en uno de esos momentos sublimes de la vida, el peligro precisamente es ese, el de creernos que todo eso es nuestro por nosotros y que lo hemos conseguido y que somos hombres o mujeres de éxito. Y podemos caer en la trampa de la soberbia, de la vanagloria. Él podía caer en esa trampa por las revelaciones que él había recibido y por tanto él tenía que ponerse, o el Señor tenía que ponerle en su sitio. Ha sufrido las consecuencias de la enfermedad. Dice además que le abofetea. ¿Y qué significa que una enfermedad nos abofetee? Pues probablemente que es una enfermedad dolorosa, molesta, pero entiende que a pesar de lo malo y de lo que sufre, esa situación se ha convertido para él en algo pedagógico, en algo que le está enseñando y por tanto que le evita el exaltarse desmedidamente. De ahí podríamos sacar la conclusión de que los problemas, claro, todos somos humanos, ¿no? Yo el primero, evidentemente yo no quiero tener problemas y no creo que tú quieras tenerlos, no somos masoquistas, nadie quiere tener problemas, dificultades. Hombre, si pasamos por enfermedad, oramos por nuestros enfermos, nadie quiere pasar por una enfermedad, nadie quiere tener problemas, pero cuando estos llegan, ¿cómo los afrontamos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los gestionamos para que eso que es un problema y nos hace incluso daño, nos abofetea? Porque imaginaros la expresión, es que le abofetean, le humillan, porque cuando se abofetea te dan en la cara y eso es humillante. Y por tanto, esa experiencia humillante, ¿de qué nos sirve y de qué nos vale a nivel de aprendizaje? Bueno, segunda cuestión, en este proceso, la segunda función de los problemas es la de convertirse el problema y la dificultad, utilizando una expresión de Pablo, en un ayo, en un pedagogo, en un maestro que nos lleva hasta la gracia de Dios, que nos lleva hasta el trono de Dios. El apóstol Pablo hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos en una circunstancia similar, y es orar al Señor. ¿Y orar al Señor para qué? Pues para que nuestros enfermos sanen, para que si tienes un hijo que está enfermo se sane. Oramos por los enfermos. El apóstol Pablo hizo lo normal, orar para que el Señor le quitara ese aguijón en la carne. Y fijaros que se nos dice en el texto que lo pidió por 3 veces. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él entiende que este aguijón en la carne es un mensajero, dice, de Satanás. ¿Por qué? Pues porque le pone a prueba. Porque la enfermedad nos pone a prueba. Porque el fracaso nos pone a prueba. Porque las dificultades nos ponen a prueba. Y por tanto, como nos ponen a prueba, se convierten en mensajeros del diablo. ¿Por qué? Porque en función de la respuesta que tú y yo le demos a esa situación adversa, nos servirá o como piedra de tropiezo para caer, o nos servirá para avanzar en el desarrollo de nuestra persona, para crecer espiritualmente también. Por tanto, los problemas, las dificultades, las pruebas, se convierten precisamente en eso, en una escuela, en un proceso que si lo gestionamos correctamente, pues creceremos como personas y espiritualmente, pero si no, puede que caigamos y nos hundamos. Fijaros que en la Escritura tenemos diferentes situaciones de gestión de los problemas y las dificultades. ¿Recordáis a la mujer de Job? ¿Recordáis a la mujer de Job? Tengo que beber agua porque si no, en vez de mujer, me saldrá mujer. ¿Recordamos por lo que pasó Job? Ahora decir algo con la cabeza, ¿sí? Sí, vale, gracias. Estáis conmigo todavía.
Job fue probado. ¿Y cómo fue probado? Bueno, en fin, que nadie quiera ser probado como lo fue Job. Perdió hacienda, perdió hijos, lo perdió todo. Bueno, no perdió a la mujer. Y la mujer va y le dice, esto no es una cuestión de género, por favor, que nadie me malinterprete. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, La mujer, ¿qué le dice? Maldice a Dios. Madre mía. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando pasamos por algo tormentoso y le preguntamos, Señor, ¿por qué? Esta mañana lo veíamos en los profetas, ¿verdad? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué lo consientes? Habacuc, Señor, ¿cómo permites que venga el malo, el peor, y atente contra tu pueblo? ¿Pero cómo es esta locura? Bueno, maldice a Dios. Una respuesta posible ante esas situaciones que no podemos comprender. Y además, si además yo pienso que encima soy bueno y lo estoy haciendo bien, ¿cómo puede ser que me venga el mal? ¿Cómo se come esto? Maldice a Dios. Respuesta de la mujer de Job. Otros, menos osados que la mujer de Job, menos impenitentes que la mujer de Job, les dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me vas a olvidar para siempre? Y levantan el puño contra el cielo y se quejan. ¿Hasta cuándo, Señor? Otros insisten una y otra vez en su petición, como la viuda. ¿Lo hacen mal? No. ¿Es justo? Sí. Bueno, justo. ¿Es razonable? También justo. ¿Es razonable? Pues claro. Y Señor contesta al que pedía. Fijaros qué respuesta de Dios. Deuteronomio. Basta, no me hables más de este asunto. Vaya, para echarte para atrás, ¿verdad? Si Dios te dijera eso, basta, no me hables más de este asunto. Diríamos, vaya Señor que tenemos. Bueno, ¿sabéis a quién le contestó? Así, a Moisés. A Moisés. Porque Moisés insistió por 3 veces en ver la tierra y en entrar a poseer la tierra prometida. Y Dios le dijo, basta ya de pedir de este asunto pesado, que no vas a entrar. Podría responder así, pero el Señor busca una sola respuesta y se la da a Pablo. Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Claro, diríamos, pues esto no sé si es suficiente, porque con la que está cayendo en mi vida, bástate mi gracia, y podemos revelarnos como la mujer de Job, como el salmista o como Moisés. Pero el Señor vuelve a repetir, bástate mi gracia. En realidad la respuesta es, mira, bástate mi persona, bástate mi presencia en tu vida, bástate mi favor inmerecido, por lo cual eres lo que eres. Bástate mi gracia por la cual te he perdonado los pecados. Bástate mi gracia, mi presencia en tu vida en medio del problema y de la dificultad. En realidad la respuesta es simple, pero compleja y muy compleja a la vez. Y es que, independientemente de cómo sea la situación, aunque sea adversa y compleja o traumática, el Señor siempre estará a nuestro lado. Y eso debe de ser suficiente para el creyente. A lo mejor el problema no se va a solucionar. Bástate de pedir de esto. La enfermedad te va a acompañar hasta el final de tus días. Pero lo que no te va a faltar es mi gracia, mi presencia. Por tanto, las dificultades y los problemas en la vida, después de mostrarnos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra, podríamos decir, humanidad y casi impotencia, lo que deben es llevarnos a Dios, para depender de Él y de su gracia. Es como el ayo, el que nos lleva de la mano y nos entrega al Señor. Por tanto, bástate su gracia. De todo esto, ¿qué aprendemos?
Porque al final la pregunta es de todo esto, de las situaciones problemáticas, conflictivas de la vida, traumáticas, que nos ponen en nuestro sitio, que nos bajan del pedestal al suelo, que la respuesta es, a lo mejor no se va a solucionar el problema, pero como hombres de fe, bástate mi gracia. Esta mañana veíamos al profeta Habacuc, entre otros, y es en el profeta Habacuc donde encontramos ese texto tan precioso de el justo por la fe vivirá. Ante la locura de lo que pasaba, ante la locura de no entender cómo el malo el peor, puede estar atacando al pueblo de Dios y cómo Dios permite esa injusticia, y el profeta, después de levantar la voz contra Dios y decirle, ¿cómo puedes permitir esto? Pero en esa especie de locura de lo divino, de no entender cómo Dios no reacciona ante lo que sucede, el profeta lo único que le queda es la fe. La fe. Asumirlo desde la fe. Y acabar con aquel texto que es un himno, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque todo sea arrasado, aun con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y a veces no entendemos, honestamente, a veces no entendemos qué está pasando. Ni a veces entendemos por qué Dios no actúa en medio de las circunstancias. ¿Y qué queda? Reconocer nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra dependencia de Dios y asumir que no entiendo nada, pero por la fe sigo adelante confiando en el Dios de mi salvación. Nuestras debilidades tienen un carácter pedagógico. Y esta es la última cuestión. Hemos visto los problemas, las dificultades, nos colocan en nuestro sitio, tienen esa función, demostrarnos nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y fragilidad. Hemos visto que las debilidades nos llevan de la mano a Dios, porque por nosotros mismos a veces ya nos quedamos ahí atascados, no podemos salir. Pero en tercer lugar, también tienen un carácter pedagógico. Lo que Dios pretende que aprendamos de todo esto. Y el Señor quiere que aprendamos que solo cuando dependemos de Él y de su gracia, y esto ocurre por desgracia cuando pasamos por esas situaciones límites, es cuando realmente experimentamos el poder de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Aquella frase de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque se va a resolver el problema, sino porque Dios me va a fortalecer internamente para poder soportar lo insoportable. Por eso dirá el apóstol Pablo en el versículo 9, al final, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque, al final de cuentas, cuando experimento el poder de Cristo, es cuando yo ya no puedo. Cuando experimento el poder de Cristo es cuando yo no puedo. Si yo puedo por mí mismo, entonces no necesito a Dios para nada, ni a Cristo para nada. Pero cuando yo ya no puedo, entonces es cuando experimento el poder de Cristo para rescatarme, cuando experimento el poder de Cristo para, no que se resuelva el problema, sino para permanecer fuerte en medio de Él y, por tanto, experimentar su presencia en mi vida. Por tanto, la primera lección que el apóstol Pablo tiene que aprender es a gloriarse en sus debilidades, dice el apóstol Pablo. Él ha experimentado que cuando se gloría en su fortaleza, en sus habilidades, en sus logros o incluso en sus visiones, pues todo se desmorona como un castillo de naipes cuando viene un problema. Porque la confianza estaba puesta en Él, no en Dios. Y por tanto tiene que aprender que debe de gloriarse en las debilidades. Debe de entender su humanidad, su fragilidad, para que cuando vengan los problemas, entonces no depender de Él mismo, porque cuando yo dependo de mí mismo y ya no puedo vencer la situación, entonces resiliencia, me rompo. Pero cuando, a pesar de la presión, como los metales, ¿recordáis? A pesar de la presión, reconozco mi debilidad y confío en Dios, entonces Cristo me fortalece y no me rompo. Y por tanto puedo continuar avanzando en la vida y experiencia cristiana. Y así, como el apóstol Pablo, experimentar
a Cristo en nuestras vidas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No era un masoquista, el apóstol Pablo no era ningún masoquista, sino que había entendido muy bien cuál es la escuela de Dios para las tribulaciones, para los problemas, para las dificultades. Y la segunda cuestión que aprende el apóstol Pablo es que es la afirmación e integración de cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Ya lo ha integrado en su propia experiencia vital. Ya lo ha reconocido, ya lo ha entendido y ahora lo hace suyo. Y por tanto, en eso puede estar él confiado. Y como decía, no es un masoquista, ha aprendido que el creyente o al creyente, como dirán Romanos, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Claro, a nosotros nos gustaría decir, todas las buenas cosas nos ayudan a bien. Esto sería lo más humano, ¿verdad? Y lo que nos gustaría, pero no, es todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién? A los que a Dios aman. Y esa es la lección. Esto es complejo, es complicado, es un proyecto de vida, es un proceso, y a veces el Señor nos tiene que enseñar con duros golpes para que no nos ensoberbezcamos, sino que realmente reconozcamos cuál es nuestra posición delante de Dios. Hemos visto la capacidad de resiliencia, vaya palabrita, que he traído esta mañana a vosotros, del apóstol Pablo ante las presiones que ejercen sobre él las dificultades que se le presentaron tanto en la iglesia que él había fundado y que ahora va encima y se le pone de cara y le dice, ¿y tú quién eres? Pero si yo soy el que os ha predicado el Evangelio. Y durante 1 año y medio, fijaros, el tiempo que estuvo allí,